Doctor Jorge, el público todo suyo. Bueno, muchas gracias al comité organizador, a la organización Sanitas y a los asistentes a este congreso. Hemos visto que se presenta morbilidad y mortalidad asociada a la cirugía y a la atención preoperatoria. Entonces, mi propuesta es, declaro no tener ningún conflicto de intereses. Esta es mi familia, llevo 17 años en la unidad quirúrgica ambulatoria de Sura y mi hijo el 20 de marzo cumple 16 años. Entonces, todo este proceso lo he desarrollado con el apoyo de mi familia. Esta es la unidad quirúrgica donde trabajo, Seguros Sura. En Medellín tenemos 3 salas de operaciones y hacemos solo cirugía ambulatoria, no tenemos hospitalización. Los objetivos de esta charla, mostrar cómo ha evolucionado el análisis de eventos adversos. Entonces vamos en seguridad 3 o 3.0 le dicen algunos. Resulta que esta seguridad empieza, la seguridad 0 va más o menos hasta el 2000 y del 2000 al 2024, que es el análisis, llevamos 25 años más o menos y salió seguridad 1, 2 y 3. Es como para analizar los eventos adversos. Entonces tenemos a Juan Felipe Arias, un paciente de 42 años, estudiante de maestría en el extranjero y viene a operarse. Rinosepto y turbinoplastia en una unidad quirúrgica de 3 quirófanos, un peso de una talla que le dan para un índice de masa de 30.8, antecedentes de asma en la infancia, última crisis a los 15 años, rinitis, SAOS con CPAP, alérgicos negativos y adenoamigdalectomía en la infancia. Unos signos vitales normales, una inducción convencional, opioide tipo REMI, intubación con rocuronio, mantenimiento con técnica balanceada. Y vamos a hablar de mortalidad preoperatoria. Entonces miren cómo en 1954 sale el primer reporte y la mortalidad perioperatoria es la que incluya durante y después de la cirugía no relacionada a anestesia, y la relacionada a anestesia es 1.332 por 100.000 y la anestesia es 72 por 100.000. En el 60 sale otro reporte en el que hablan de la población adulta y pediátrica, cómo esa mortalidad perioperatoria es 125 por cada 100.000 y la asociada a anestesia 18 por cada 100.000, o sea, más o menos la perioperatoria es 20 veces más en los primeros reportes. En la pediatría, menos incidencia con 24 por 100.000 y la relacionada a anestesia en pediatría 4 por 100.000, número bajito, o sea, 5 veces menos que en los adultos. En los 70 sale la clasificación ASA y cuando hacen análisis de la mortalidad de los pacientes ASA 1 y ASA 2 es 6 por 100.000, del 80 al 2000 aparecen ya una incidencia disminuida de eventos de mortalidad perioperatoria, 5 por 100.000 en los procedimientos anestésicos en pediatría, 4 por 100.000, una incidencia menor, y cuando analizamos pacientes ASA 1 y ASA 2, miren como de los 70 al 2000 baja a 0.5 por 100.000, o sea, baja como 10 a 15 veces. Posteriormente, arriba del 2000, la mortalidad perioperatoria, a partir del 2000 empezó a bajar la mortalidad perioperatoria, que era más o menos 120 por 100.000, bajó a 7 por 100.000, la de anestesia en 0.8 y la pediátrica 11 por 100.000. Los pacientes ASA 1 y ASA 2 después de los 70, 1 en 1.000.000. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacen las sociedades que evalúan calidad y seguridad? Analicemos eventos adversos, porque la mortalidad ya está muy baja. Procedimientos selectivos en pacientes sanos, 1 en 1.000.000. Y ya nos mostraron la incidencia en cirugía plástica. Entonces, empecemos a reportar eventos diferentes a mortalidad. Entonces, ¿cuáles decidieron? Infección del sitio operatorio, falla cardíaca, respiratoria o renal, infarto agudo de miocardio y MINS, accidente cerebrovascular y delirio. Entonces, se encontraron esa incidencia alrededor del 2008, pediátrica de 0.1 a 5.2 de estos eventos no fatales, y en adultos de 0.4 a 28%, más o menos 4 veces más que en la población pediátrica. Es importante que surge una propuesta del doctor Sessler y dice, como nuestros antecesores hicieron un muy buen trabajo y ya la mortalidad asociada a anestesia es muy baja, nuestro reto es lograr que la mortalidad después de la cirugía se disminuya, porque de ese porcentaje de la mortalidad asociada a anestesia, cuando se evalúa a 1 mes, a 6 meses y a 1 año, es donde podríamos impactar desde el punto de vista
de la morbimortalidad. Hay dos libros clásicos que hablan de calidad y seguridad asociada a la atención en general y tienen unos capítulos de atención quirúrgica, que es Errar es humano, de 1999, y el 2010, que hay que cruzar esa brecha que hay en la calidad en la atención en salud. Les recomiendo este artículo el año pasado en octubre y habla de la evolución de la seguridad 0 hasta la seguridad 3, con unas características que han ido evolucionando. Son muy claros en decir, uno no pasa de la seguridad 0 a la seguridad 3 sin hacer los otros pasos. O sea, esto es secuencial. Y dicen que en salud ninguna institución ha podido implementar la seguridad 3. La seguridad 3 está en las situaciones de alto riesgo, principalmente la aviación y las plantas nucleares. Ninguna institución en salud ha podido implementar la seguridad hasta que salió este artículo, que es de octubre del 2024. ¿Listo? De acuerdo a unas características del individuo, del sistema y de todo el entorno perioperatorio, se define un manual estratégico para cada una de las seguridades. Entonces, unas definiciones claras cuando vamos a participar de análisis de eventos adversos. Un evento es un acontecimiento no intencional asociado a una alteración física o mental que es temporal o definitiva. ¿Cómo se define error? Es cuando hay una desviación no intencional. Ninguna de estas acciones es intencional de los cuidados del estándar, o sea, las guías, los protocolos que tenemos claros. Cuando hay una desviación, entonces se plantea que es un error y es no intencional. Nadie comete un error intencionalmente. El evento adverso es cuando la situación que se presenta con la definición de evento no es asociada a un error, porque no hay una desviación de la práctica clínica diaria. Y el evento de seguridad es cuando hay un evento asociado a un error. Entonces lo clasifican, entonces dicen, un casi evento es un error que no alcanza al paciente, entonces tiene que haber error para que haya seguridad, un evento de seguridad, ¿listo? Asociado al error. Entonces, no alcanza el paciente, es un casi evento. Los eventos leves los llaman ellos precursores de un evento de seguridad y los que son moderados, asociados a un daño significativo a muerte, los llaman un evento de seguridad grave. Entonces ellos dicen, Wake Up es la base de datos de la población pediátrica que hay en Estados Unidos, donde reportan todos los eventos adversos, leves, moderados, severos y muertes. Entonces Wake Up dice que mucha gente tiene la duda si hay que reportar o no un evento. Entonces dice, una amenaza para la vida, repórtelo. Hay una lesión, una incapacidad temporal o permanente, repórtelo. Y si el paciente, a pesar de no tener un daño severo, requirió aumento del nivel de atención, entonces también repórtelo. ¿Cuál sería el evento? Un paciente que está ambulatorio en una institución de tercer o cuarto nivel y el paciente requiere hospitalización por cualquier motivo. Entonces ese paciente también debe ser reportado. Y aquí en Wake Up tomaron la clasificación que no hay un evento de seguridad cuando no hay una desviación. Ya dijimos que el evento de seguridad tiene que haber error, y el near miss y el precursor y el evento grave. Eso ya lo vimos. Entonces, hablemos de la seguridad 0. Se desarrolló entre 1960 y el 2000. Es punitivo. Siempre busca el error en el individuo. ¿Listo? Hay deficiencias, o en lo técnico o en lo no técnico del individuo. ¿Y cómo se previene? Teniendo una adherencia alta a los estándares y fomentando que, ya lo dijeron mis compañeros anteriores, sean instituciones con habilitación, sea con talento humano adecuado. Ese talento humano, como el error es del individuo, entonces la estrategia se basa en hacer formación, entrenamiento, educación médica continua, conferencias de calidad y seguridad, sesiones de simulación y aprendizaje basado en problemas para los individuos que se equivocaron. Entonces ellos creen que siempre hay un error, ¿listo? En la seguridad 0. Entonces el personal, o sea, todo el talento humano de perioperatorio debe tener una licencia para funcionar, tener credenciales, privilegios, no es muy común en Colombia
que tengan privilegios. En los países de altos ingresos, los ciudadanos presentan su hoja de vida, presentan su formación y obtienen privilegios para un tipo de procedimientos. Entonces, si yo soy cirujano general laparoscópico, entonces usted me tiene que demostrar que usted hace una hernia inguinal bien, que hace colecistectomía, que hace colectomías laparoscópicas y que hace gastrectomías. Entonces, usted presenta su hoja de vida, el privilegio le dice, doctor, usted acá va a hacer herniorrafes y colecistectomías, porque no lo vamos a autorizar para que haga esto. Entonces, eso es lo que llaman los privilegios, que no es muy común en Colombia. Muchas veces se basan los análisis en seguridad cero, en si hay suficiencia o insuficiencia de personal. Y como dijimos, hay que tener adherencia a los estándares y se plantea una evaluación profesional, digamos que de una manera muy global. Pasamos a la evolución 1. Entonces, se hace un análisis integral y hay una secuencia de eventos. Hay un evento que puede ser o del sistema o del individuo. ¿Listo? Y ya hablan de factores humanos. Y ahí aparece la teoría de Reason del queso suizo, en el que dice que hay defectos latentes, hay defectos tolerables, pero que debe haber un error activo en alguno de los componentes, no solo del individuo, sino del sistema. Es muy común, creo que la mayoría de instituciones en el país tienen análisis causa-raíz. Ahorita vamos a ver más o menos qué es. Quieren evaluar los sistemas cognitivos para ver la carga, educación médica continua, efectos de la falla, árbol de la falla, espina de pescado. Esa es la manera de analizar los eventos adversos clásicos de la seguridad 1, que es la que tenemos en la mayoría de instituciones. Y ya sale el concepto de organizaciones de alta precisión. Tenemos a listas de chequeo, asa cerrada, parada fuertes, que si hay un riesgo grave para un paciente debemos parar, pensar y definir qué vamos a hacer, estandarización, cultura de seguridad y las estrategias STAR y SBAR, que son estrategias de comunicación. El STAR es parar, debo pensar, debo evaluar y debo definir una respuesta. Y el SBAR es en una situación que se sale de lo normal o en la entrega de un paciente, yo planteo la situación, los antecedentes, una evaluación y una recomendación. Esa es la seguridad 1. Entonces miren, el análisis de causa-raíz, siempre hay una causa, ¿cierto? Una causa de todos estos componentes que vemos en la parte superior. El componente es A al G, alguno falla, sea el individuo, sean las personas, porque el sistema está arriba y el individuo está abajo, y se hace una combinación entre mejoría de la calidad y analítica de la seguridad. La seguridad 2.0 es difícil de aplicar, es difícil de intencionar porque se basa en potenciar lo que salió bien. Es basada en construir resiliencia, la capacidad de recuperarnos después de un evento, y habla del fenómeno VUCA. La atención en salud, como todas las organizaciones de alta precisión, tienen estas características. Hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad, hay ambigüedad. ¿Listo? Y ellos plantean que la seguridad se basa en no tener cero fallas. Es imposible en un sistema tan complejo hacer las estrategias de seguridad basadas en no tener fallas. ¿Listo? Y agregan la ingeniería de la resiliencia, que es que debemos prevenir y tener la ruptura de las situaciones que pueden desencadenar una crisis y que es el punto de partida de la reacción en cadena, la teoría del queso suizo, errores latentes que se materializan. Plantean hacer como en el fútbol americano cuando los jugadores se reúnen, pues eso es el Hadley. La traducción al español no es muy literal, pero es como hacer un corrillo clínico. O sea, los clínicos al iniciar la mañana y al terminar la jornada deberíamos hacer una reunión y definir: hoy tenemos un paciente que es vía aérea difícil, hoy tenemos un paciente obeso mórbido, hoy tenemos un paciente que tiene un antecedente de tromboembolismo pulmonar, así sucesivamente, por los administrativos también. Y normalización de las desviaciones del estándar, porque ellos promueven los análisis de las cosas que salieron bien, como vamos a ver en el ejemplo del caso clínico. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad 1 y 2? La seguridad 2 refuerza lo que salió bien, la seguridad 1 lo que va mal. La una es proactiva y la otra es reactiva, son como características generales. Y la seguridad 3 es que se deberían, desde el punto de vista clínico administrativo, hacer el diseño y la coordinación del proceso de atención en todos los componentes.
¿sí? Porque se basa en deficiencias en ese diseño de una coordinación. O sea, es responsabilidad de todos los involucrados en la atención de los pacientes desde el punto de vista clínico y administrativo elaborar un buen diseño y una coordinación. Eso es lo que ha hecho difícil, porque es muy fácil en situaciones que son muy mecánicas, como las plantas nucleares y la aviación, que dependen mucho de eso, que no tienen el factor humano, pero no tanto como en la atención perioperatoria, entonces es difícil. Hay una sobrecarga cognitiva, hay un evento multicausal y el análisis se basa en una tolerancia al riesgo conocido, ¿sí? Y se debe diseñar y controlar el cuidado perioperatorio. No es lo que hacemos actualmente. Arrancamos el vuelo, si aparece algo lo solucionamos y seguimos volando. Eso no debe ser así. Hay un análisis del peligro, una ingeniería de factores humanos, que es importante que centraran las personas con ergonomía y los factores humanos y componentes psicológicos. A diferencia de la causa raíz, miren que acá hay una propuesta que es multicausal, miren que es una cadena pero influenciada por muchos factores, entonces es como más concentrada. Entonces miremos, nuestro paciente en la extubación presenta un laringoespasmo de saturación 88-90, secreciones sanguinolentas, le hacen una radiografía de tórax, entonces miren la secuencia, esta es la radiografía de tórax, que indudablemente tiene un edema pulmonar, era un paciente que no tenía riesgos para enfermedad, para edema pulmonar cardiogénico, un edema. Y entonces hacen el análisis de todos los componentes de la seguridad 1. Entonces, si hacemos la seguridad 1, decimos, me robo 2 minutos más, este señor extubó mal el paciente, entonces eso desencadenó el edema pulmonar por presión negativa, ¿cierto? La 1 dice, de pronto el paciente tenía unos factores de riesgo, no es solo el doctor que cometió el error, sino el paciente era un paciente que tenía apnea del sueño, tenía índice de masa mayor de 30 y le hicieron una septo, turbino y rinoplastia. Entonces miramos que es una mirada más integral en la que después de anestesia general hay edema pulmonar asociado a septoplastia, edema pulmonar por presión negativa, mirando las diferentes causas. Entonces la seguridad 2 dijeron, muy bien, el doctor lo sostuvo con ventilación no invasiva, el edema pulmonar mejoró, pero la saturación no subió de 90% sin oxígeno, entonces el paciente no está en una dificultad respiratoria franca, pero requiere un manejo con oxigenoterapia, se debe remitir porque están en un centro ambulatorio como les había planteado al final. Edema pulmonar asociado a la apnea del sueño por obstrucción superior, entonces este edema pulmonar no es por presión negativa, es por obstrucción en las vías aéreas superiores, entonces no es el clásico laringoespasmo, esta obstrucción es en los tejidos blandos en la base de la lengua, que produce un edema pulmonar por presión negativa, pero no por laringoespasmo, ¿listo? Porque el anestesiólogo era muy claro en decir, ese paciente yo lo extubé despierto y ese paciente lo aspiré, o sea, ese paciente no me hizo un laringoespasmo. Preguntaban a todos los equipos involucrados, pues lo que dieron las auxiliares del jefe fue, no es, si el laringoespasmo no fue evidente. Entonces, mirando cosas, ya hicimos el análisis de la seguridad 0, la seguridad 1, la seguridad 2, entonces acá probablemente dijimos, es un error de seguridad, si hacemos el análisis de la seguridad 0, decimos, es un evento de seguridad porque se cometió un error en la extubación. Entonces, el análisis es que el anestesiólogo estaba convencido que no era un laringoespasmo y cuando fue a mirar hay un reporte de 52 reportes de edema pulmonar asociado al Sugamadex. La gente que ha profundizado en el tema dice que el edema pulmonar tradicional de apnea del sueño o de cirugía de vía aérea superior o de laringoespasmo es como extrínseco. ¿Por qué? Porque es de las cuerdas para afuera. Y el del Sugamadex, ¿qué pasa? Se revierte primero el diafragma que los músculos de la vía aérea superior. Entonces el diafragma produce un edema pulmonar por presión negativa intrínseco, porque la presión negativa la hace el diafragma. Y en el otro es el laringoespasmo o superior. Entonces definitivamente miren que pasar de seguridad 0, que era un error de seguridad,
un evento adverso de seguridad por el error, podríamos llegar a decir que no hubo error, porque probablemente el médico ni tuvo laringoespasmo, él dice que utilizó cánula de Guedes, probablemente es un caso asociado al uso del Sugamadex. Ese es el mensaje que quería traer. Doctor Jorge, muchas gracias.